Bueno, una vez más, buenas tardes ya, ¿verdad? A todos y bueno, yo considero que es una bendición, no solamente por estas fechas, sino que siempre, todos los días, la Biblia dice que debemos honrar a Dios siempre. Dice el salmista, bendeciré a mi Dios o a Jehová en todo tiempo. Claro que es más difícil y menos probable en algunas familias que están pasando por adversidad, familias que están enfrentando alguna enfermedad grave, delicada, familias que están enfrentando la partida de un ser amado y que está muy reciente todavía esos momentos difíciles, ¿verdad? Es más difícil seguramente para estas familias, pero aún así la Biblia no cambia. La Biblia sigue diciendo que debemos adorar o darle gracias a Dios en todo. Dice la Biblia en Romanos, una carta del Nuevo Testamento, Romanos capítulo 8, versículo 35 en adelante, dice la palabra de Dios, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Creo es versículo 28 en adelante, pero dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, aunque hay cosas que no comprendemos, ¿verdad? ¿Alguien le puede dar gracias a Dios porque le acaban de diagnosticar cáncer terminal? ¿Puede darle gracias a Dios en ese momento? ¿A alguien que acaba de recibir la noticia que murió su esposo en un accidente, puede darle gracias a Dios? ¿A una madre que le acaban de anunciar que su hijo falleció en un accidente, ¿verdad? En carretera, etcétera, ¿puede darle gracias a Dios? ¿Verdad que es más difícil? Lo podemos decir fácilmente, pero es más difícil viviendo el momento, ¿verdad? Viviendo los momentos. Quiero compartirte algo que tenía 8 años o 9 años de edad aproximadamente. Acabábamos de llegar a una colonia que en aquel tiempo era lo último de Querétaro. Esa colonia se llamaba, sí era colonia, aunque estaba en el cerro, ¿verdad? Era más como comunidad que colonia. En el año 74 llegamos aproximadamente, yo tenía 8 años de edad o 9 aproximadamente. Y en ese lugar que llegamos, la colonia se llamaba Ciudad Satélite, que de ciudad no tenía nada, ¿verdad? Porque nada más eran como 8 casas, 10, 15, 20 casas, pero bueno, así le llamaban en aquel tiempo a las ciudades, ¿verdad? Y recuerdo que empezaron a llegar familias, la familia Olmos, la familia Silva, la familia Venegas, la familia Luna, o sea, es apellido, ¿verdad? Estoy mencionando apellidos. La familia Ramos. Nosotros llenamos la cuadra porque veníamos mis padres, obviamente mi papá, mi mamá, y nada más 10 hijos. Nació mi otro hermano ahí, o sea, 11, después éramos 11. O sea, la familia Ramos llenamos ahí la colonia nosotros, ¿verdad? Pero recuerdo que más familias empezaron a llegar. Y recuerdo perfectamente a la edad de 8 años o 9 años que llegaron estas fechas, llegó diciembre y entonces llegó esa tradición y esa costumbre que el 24 de diciembre llega un personaje gordito, vestido de rojo, barbón, ¿verdad? En un trineo o algo así, ¿no? O burros, no es trineo, ¿verdad? Pero que ese gordito a los que les trae regalos son a los niños ricos, no a los pobres. ¿Sabías eso? Yo no lo sabía. Tenía 8 años o 9 años de edad. No era tan inocente, ¿verdad? No estoy diciendo que sea muy inocente. Pero recuerdo que alguien dijo, no, Navidad o Santo Claus es para los ricos. Él le trae regalos a los ricos. Y te tienes que esperar tú. O los pobres nos tenemos que esperar, porque a los pobres les traen regalos. ¿Quién les trae regalos? ¿Quién, perdón? Los Reyes Magos. ¿Y ellos cuándo llegan? El 6 de enero, no llegan el 24. Bueno, 5 para amanecer 6, ¿verdad? Entonces me tuve que esperar. El 24 no llegó Santo Claus a mi casa. Pero sí llegó, ¿sabes a dónde? A la casa de la familia Silva. La familia Silva, el señor todavía vive, él era contador de una empresa, duró muchos años. Obviamente el señor tenía dinero y obviamente a sus hijos, ¿qué crees que les trajeron? Que les trajo Santa. ¿Qué crees que les trajo? Lo que ellos pidieron. Porque Santa traía lo que pidan. Claro, a los que se portan bien, ¿verdad?
Así que si tú le pediste algo a Santa y no te lo trajo, bueno, o eres pobre o eras pobre, o la otra no te portaste bien, pediste mal. Y recuerdo perfectamente esa etapa, parte de esa etapa de mi niñez, adolescencia, cuando después brinqué a la adolescencia, cuando el 24 llegaba Santa para los ricos. Y los pobres nos teníamos que esperar hasta el 6 de enero para recibir un regalo, si nos iba bien. Para nosotros era complicado, ¿te imaginas? 11 hermanos, ¿verdad? O sea que si nos traían cualquier cosa ya era ventaja, ¿no? Matías tiene el gran privilegio, Matías es el único, ¿verdad? Así que Matías le puede pedir a Santa y a los reyes también, ¿verdad? Y los dos les van a traer. Lo que te estoy compartiendo, no me estoy burlando de esto. Lo que te estoy compartiendo, hermano, quiero decirte, hermanos y amigos que están aquí, la Navidad como el mundo la presenta. ¿Sabes que la Navidad es un evento, es una tradición? La iglesia, el pueblo en la Biblia, que es la palabra de Dios, no encontramos, ¿verdad?, muchas cosas que la tradición enseña. Por ejemplo, en la Biblia, la fecha, el 25 de diciembre, la primera, dice la historia cristiana, la historia secular, que la primera fecha que se celebró la Navidad, ¿verdad?, se celebró, fue un 25 de diciembre, obviamente, en el año 325, y fue por un emperador romano. Eso dice la tradición. Él lo estableció como esa fecha, ¿verdad?, universal, o esa fecha para que se celebrase la Navidad. Navidad, ¿ustedes saben qué significa Navidad? Porque algunos creen que Navidad es lucecitas, esferitas, un árbol, regalos, el ponche. Hermano, ya has de estar bien caliente el ponche. Hablando de ponche, ¿verdad? Vamos a tomar ponche, ¿verdad? ¿Sabes que estas cosas que hoy día estamos viviendo y que no son nuevas, le da el mundo, las personas que en el mundo, no todos, pero las personas que en el mundo, la gran mayoría no saben que se celebra en la Navidad? No lo saben. Y algunos que lo saben dicen, sí, es el nacimiento del Señor Jesús. Nació Jesús. Esa es la fecha en que nació el niño Jesús. Y algunos pueden dar un poquito más de informe porque dicen, pues sí, nació en un hospital, en una casa lujosa. No, ¿en dónde nació? En un pesebre, bueno, eso sí lo dice la Biblia, ¿verdad? En un establo, literalmente dice la Biblia, era un establo donde había animalitos, obviamente, ¿verdad? Pero también sabes que dice, hay personas que dicen, sí, pero, bueno, no todos. Había un arbolito cerca del pesebre. ¿Había un arbolito? No tenemos datos, ¿verdad? No. Y quiero compartirte en esta tarde el verdadero propósito de la Navidad. Porque la Navidad no son ni esferitas, la Navidad no son los arreglos. Y qué bonitos arreglos hizo mi esposa, ¿verdad? Muy bonitos arreglos. A ver si los vendemos para el siguiente año, ¿no? Adornamos este lugar, sí, para que se vea bonito, pero esto no es la Navidad. En un rato más vamos a comer también, ¿verdad? Y qué bueno que podamos comer y compartir alimentos, pero lo que vamos a comer no es el propósito de la Navidad, ¿no? Quiero leerte una porción bíblica que obviamente que está en la palabra de Dios. Si me puedes acompañar, lo puedes hacer. Está en el libro de Isaías. Un profeta mayor, no mayor porque fuera mayor de edad, sino así se le reconoce en la teología. Isaías capítulo 53, y este capítulo está el profeta hablando, porque Dios se lo está ordenando, está hablando precisamente de parte del ministerio del Señor Jesús, de lo que el Señor Jesús iba a hacer, o hizo, más bien llevó a cabo a través de su vida, su nacimiento primero, y después su ministerio, y después también su obra. Él fue llevado a la cruz del Calvario, ¿verdad? Muerto en la cruz del Calvario, dice la Biblia, por los pecados de toda la humanidad. Pero quiero que por favor me sigas, si estás ahí en la palabra de Dios, dice Isaías capítulo 53. Esta porción bíblica está hablando de Él.
del Señor Jesús. Y mira lo que dice la Biblia, dice el profeta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Dice versículo 2: subirá con el renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Versículo número 3, si estás ahí, léelo conmigo, por favor. Leamos lo que dice la palabra de Dios: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no. ¿Sabes de quién está hablando el profeta Isaías? ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús. De Él está hablando. Y mira las frases que usa, los títulos que usa: despreciado y desechado. Te puedo decir con tristeza en mi corazón, y no creo que sea la única persona, muchas familias en México, tal vez en otros países, muchas familias en México celebran la Navidad, se preparan para Navidad, compran cosas para Navidad, y ¿sabes quién? El personaje más importante, la persona más importante, no está ahí. Y se cumple lo que dice aquí la Biblia: despreciado y desechado. No es Jesús. El Señor Jesús no es el centro de esa fiesta, no es el principal en esa fiesta, no es al que se le da la gloria y la honra en esa fiesta, desafortunadamente. Y ¿sabes? En eso somos arrastrados muchos que decimos ser cristianos o hijos de Dios. La tradición nos arrastra y nos envuelve y nos hace caer en esos errores que Dios no esté de acuerdo. Si tuviéramos, mira, el Señor Jesús como humano era judío. Eso dice la Biblia. Su tutor José, su tutor porque no era su padre verdadero, su tutor José era judío. Su madre María era judía. Y cuando la Biblia dice, la palabra de Dios ahí en Lucas capítulo 2, donde nos narra cómo el nacimiento del Señor Jesús, Él nació en un hogar judío, con una familia judía, con otras costumbres y tradiciones. Cuando él nace, sus padres, sus tutores, obviamente como judío, presentaron la ofrenda que la ley judía les ordenaba a ellos, ¿verdad? Una ofrenda de gratitud hacia Dios por el nacimiento de su hijo varón, de José y de María, ¿verdad? Pero la Biblia no nos muestra que cada año al Señor Jesús le celebraran cumpleaños. ¿Sí lo muestra? No lo muestra. Y no es que no digo que sea malo celebrar los cumpleaños, pero en la Biblia no lo encontramos porque no era una costumbre judía celebrar el cumpleaños del niño Jesús, ¿o sí? No lo hay. ¿Eso qué es? Costumbre de algunos o tradición de algunos, nada más. Él dice la palabra de Dios allá en Lucas capítulo 2, por favor. Quiero decirte que la Biblia, que es la palabra de Dios, nos narra no solamente la historia de la humanidad, no solamente la historia del Señor Jesucristo, nos narra de una manera total lo que Dios quiere para el ser humano, lo que Dios ordena para los seres humanos. Y sabes que la Biblia nos dice constantemente que Dios ama. Dios ama a los pecadores, pero aborrece el pecado. Y que Dios quiere sanar, perdonar, salvar, restituir a las familias, a las personas. Quiere, y algo más importante, Dios quiere, dice la Biblia, que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todas las personas procedan al arrepentimiento. Cuando la Biblia habla acerca de arrepentimiento, significa, ¿verdad?, reconocer que somos pecadores, reconocer que nuestro pecado nos separa de Dios y reconocer que merecemos un castigo, porque la misma Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Muerte es separación. Por eso cuando alguien muere físicamente, ¿qué es lo que se sepulta normalmente? Su cuerpo. Y se tiene que hacer 3 metros bajo tierra. Bueno, sería lo adecuado, dicen, ¿verdad? Aunque hay personas que no pudieron ser sepultadas 3 metros bajo tierra. Hay personas que murieron y no hubo quienes les dieran sepultura a sus cuerpos, ¿verdad? Pero muerte significa separación. Pero muerte física, la Biblia no habla solamente de la muerte física, sino de la muerte espiritual. ¿Y qué significa? Que los seres humanos, todos los seres humanos, ¿no? Dice la Biblia que estamos muertos
en nuestros delitos y pecados, muertos separados. ¿De quién? De Dios, de la comunión con Dios. Dios quiere tener comunión con nosotros, dice la Biblia, pero hay una separación. Bueno, quiero volver poquito. El principio o el verdadero propósito de la Navidad, dice la Biblia en Gálatas capítulo 4, versículo 4, un libro del Nuevo Testamento, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuál tiempo? Se refiere que Dios, el Dios de la Biblia, prometió, hizo una promesa de enviar a su Hijo Jesús, un Redentor, un Salvador. Por eso el Evangelio de Mateo, capítulo 1, cuando el ángel se le presenta a María y le dice que lo que va a acontecer, Dios va a hacer con ella, dice María, pero ¿cómo será eso? Yo no conozco varón, ¿verdad? Era una mujer virgen, literalmente era una virgen, aunque estaba dada en matrimonio con José, ya estaba dada en matrimonio, pero aún no se había consumado el matrimonio. Por eso ella le dice, ¿cómo estará eso? Y el ángel le dice, ¿no? El poder del Altísimo te va a cubrir. Por tanto, el santo ser que nacerá en ti será llamado Hijo de Dios. Y pondrás por nombre Jesús. Porque Jesús significa el Salvador. Jesús significa el Salvador. ¿No? Y Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí hay algo muy importante. ¿Sabes que en la Biblia, en la palabra de Dios, el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, tiene poder para salvar a cualquier persona? En el nombre de Jesús, algunos paralíticos fueron sanados, literalmente fueron sanados. En el nombre de Jesús, la Biblia dice que los ciegos recibían la vista. En el nombre de Jesús, un hombre que estaba lisiado y no podía caminar porque estaba lisiado de su cuerpo. Dice la Biblia que cuando sus amigos lo presentaron delante de Jesús, porque habían escuchado que Jesús estaba en la aldea y que estaba sanando, y llevaron a su amigo y lo pusieron delante del Señor Jesucristo, y el Señor Jesús lo sanó en su nombre. Obviamente le dijo Jesús, levántate y sé sano, y lo sanó. Y quiero decirte, si usted, quien nos visite por primera vez, o a lo mejor no primera vez, no, en el nombre de Jesús hay salvación y vida eterna. Te quiero preguntar, ¿es el Señor Jesús tu Salvador personal? Porque si lo es, gracias a Dios. La Biblia dice que todo aquel que invocara el nombre de Jesús o del Señor será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice la Biblia, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Parte del pueblo judío no, cuando vieron al Señor Jesús, y lo vieron no solamente cuando nació, y lo vieron cumplir las profecías del Antiguo Testamento, y lo vieron predicando el Evangelio, sanando y cumpliendo toda la profecía del Antiguo Testamento. Dice la Biblia que aún así muchos de ellos no le recibieron. Juan 1:12. Evangelio de Juan. Pero el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El nacimiento del Señor Jesús, primera etapa, su nacimiento del Señor Jesús, según Lucas y del Evangelio de Mateo, no fue casualidad. Estaba planeado por Dios. Dios lo planeó así, y lo planeó en ese tiempo. El pesebre no fue una casualidad. Los pastores no fue una casualidad. Es más, la estrella, esa estrella que dice en la Biblia, ¿verdad? Esa estrella que fue guiando a los pastores hasta el lugar donde estaban sus padres y el bebé, no fue casualidad la estrella. Hasta la estrella se hizo famosa, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La estrella de Belén, ¿verdad? Y en los arbolitos le ponen hasta arriba una estrella para representar ¿a qué? La estrella de Belén, dice la tradición, ¿no? Bueno, la tradición hasta le puso nombre a estos reyes magos del oriente. No eran reyes, eran magos del oriente. Ni la Biblia no dice que eran tres. No dice que eran tres. Y tampoco dice que era Melchor, Gaspar y el más negrito, ¿cómo se llamaba? Baltasar. Ese era pariente de nosotros, ¿verdad? Eso dice la tradición, y no digo que sea malo ponerle nombre. Lo que digo es que a veces la tradición le da más importancia a lo que la Biblia no le da importancia, lo que es más importante. ¿Cuántas navidades recuerdas con tu familia? ¿Cuántas navidades recuerdas con tu familia?
¿Cómo las recuerdas? ¿Bonitas? ¿Alegres? ¿Las recuerdas cómo? ¿Honrando a Dios? ¿Glorificando a Dios? ¿De acuerdo a su palabra? ¿Comiendo o degustando de acuerdo a lo que a Dios le agrada? ¿Divirtiéndonos sanamente o como Dios quiere que nos divirtamos? ¿Oyendo música como la música que Dios quiere que oigamos, verdad? O estando entre familia. ¿Sabes? Yo recuerdo algunas navidades y te lo voy a compartir con tristeza en mi corazón. No estaba Cristo en nuestras vidas. Mi padre tomaba, se alcoholizaba. Mi mamá se quedaba en su casa esperando a ver a qué horas mi papá se le ocurría o se le pasaba. ¿No? Los vecinos nos invitaban a veces a sus posadas o a sus fiestas. Nos invitaban, vénganse nosotros. Y no estoy juzgando a nadie, pero ni prejuzgando a nadie, pero recuerdo que los vecinos que nos invitaban sí se veían alegres. Pero ¿sabes cuál era su alegría? Basada en estar tomando o música secular que no tiene nada que ver con Dios ni con la palabra de Dios. Y esa era su felicidad. Una falsa felicidad. Una falsa alegría, una falsa familia. Y eso es lo que se encarga la tradición, de presentarnos algo que parece bueno, pero realmente no es bueno. Y de presentarnos algo que parece agradable, pero no es agradable. Algo que parece ser bueno, etcétera, que parece algo muy bonito, pero la realidad ¿cuál es? Al otro día, ¿qué tal al otro día? ¿Qué tal el 25? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? ¿Cómo amanece la gente? ¿Cómo amanece? ¿Contenta? ¿Alegre? ¿Gozosa? De decir, no, otra vez voy a adorar a Dios, otra vez le voy a dar gracias a Dios, y no importa que sea 25, 26, le voy a seguir dando gracias a Dios. No. Normalmente hay muchas personas que tristemente no saben el propósito de la Navidad. La Biblia dice ahí, por favor, Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 2, dice la palabra de Dios, hablando del nacimiento del Señor Jesús. Bueno, como judíos, dice el versículo 21, como una familia judía, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, se refiere al niño Jesús, ahí dice adelante, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Versículo 22 dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre la matriz será llamado santo al Señor. Lo tenía que hacer la familia judía y lo hizo María y José. Se presentaron, dice el versículo siguiente, para ofrecer conforme a la ley que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2. Esta ofrenda la tenían que hacer las familias de bajos recursos. Y ellos eran familia de bajos recursos. José y María. Por eso presentaron esta ofrenda, según la ley judía. Bueno, voy a brincar al siguiente versículo, porque dice el versículo 40, y el niño crecía, se refiere al Señor Jesús, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Lo que los judíos sí tenían como costumbre, todas las familias judías cada año que vivían en regiones más lejanas tal vez, iban cada año para celebrar las fiestas que mencionó el hermano Lomelí al principio de estas fiestas importantes para los judíos. El Señor Jesús iba con sus padres. Y mira lo que dice la Biblia, 41, versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta ¿de qué? La Pascua. La Pascua representaba, simbolizaba cuando estuvieron esclavizados en Israel el pueblo judío y fueron liberados por Dios a través de Moisés y llevados a la tierra prometida. Esas fiestas tenían que ver con la celebración, la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, o sea, el Señor Jesús tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. ¿Cuántos años tenía aquí? ¿Sí lo leíste? 12 años tenía ahí. Y entonces la Biblia ya no nos dice el año 13,
14, 15, no nos dice, hasta el año 30. Segunda etapa del Señor Jesús, de la Navidad. Nacimiento divino. Segunda etapa comienza del año 30 al año 33. Comienza lo que la Biblia llama el ministerio del Señor Jesús y que ya estaba profetizado también en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es esa segunda etapa de la vida del Señor Jesús o del propósito de la Navidad? La segunda etapa dura 3 años. 3 años en los cuales el Señor Jesús comienza yendo. Juan el Bautista estaba bautizando a la gente a orillas del río Jordán por orden de Dios, y entonces Juan el Bautista ve venir al Señor Jesús y Juan declara: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces Jesús se presenta con Juan y Juan lo bautiza para que comience su ministerio público. Es lleno del Espíritu Santo el Señor Jesús y empieza su ministerio público para cumplir toda la ley de Dios que estaba establecida de él en el Antiguo Testamento como el Cordero de Dios. Y todo judío sabe perfectamente que un cordero está destinado ¿para qué? Bueno, nosotros no somos judíos, ¿verdad? Pero está destinado para morir. Y por eso Juan declaró: y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesús cumple esos 3 años de ministerio. Y la Biblia dice que fue llevado a la cruz del Calvario y murió entre 2 criminales, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y aún estando en la cruz del Calvario, el Señor Jesús, ¿verdad?, le dio la vida eterna y el perdón eterno a uno de esos 2 ladrones, que la Biblia dice que uno de esos 2 ladrones que estaban muriendo en la cruz del Calvario le dijo al Señor Jesús, ¿verdad? Declaró, le reconoció como Dios y también reconoció su maldad, porque él dijo: nosotros, a la verdad, se refería al otro ladrón, estamos recibiendo lo que merecen nuestros hechos, pero este nada ha hecho. Y entonces le declara a Jesús y le dice a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En otras palabras, ese ladrón le estaba diciendo a Jesús: tú eres mi Salvador, quiero que seas mi Salvador, quiero que me perdones, quiero que me salves, quiero que me des la vida eterna. Y entonces la respuesta de Jesús es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí está el propósito de verdadero de la Navidad. ¿Sabes qué? La Navidad no es solamente una fiesta. La Navidad es una relación con el Hijo de Dios. Una relación como el regalo de la vida eterna. Por favor, busca Romanos, carta de Romanos, por favor. Romanos, capítulo 6. Y me gustaría que por favor todos leamos el versículo número 23. Dice, vamos a dar oportunidad para que lo tengan todos, por favor. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. ¿Ya están ahí? Bien, leamos la palabra de Dios y pongamos atención en lo que dice la Biblia en esta porción. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice aquí la palabra de Dios: mas la dádiva de Dios. Dádiva significa regalo. Dádiva significa regalo. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que Dios quiere para toda la humanidad y ofrece para toda la humanidad. ¿Qué? El regalo de la vida eterna. ¿A través de quién? De su Hijo Jesús. ¿Qué hizo Él? Cumplió toda la ley de Dios. Vivió una vida perfecta. Cumplió todos los mandamientos de Dios. Por eso la Biblia dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El fin de la ley es Cristo. Significa Cristo, el Señor Jesús, cumplió toda la ley de Dios como el sacrificio perfecto, el hombre perfecto, entregándose en la cruz del Calvario. ¿A favor de quién? De toda la humanidad. Por eso dice la Biblia, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiero preguntarte, ¿cómo vas a celebrar esta Navidad? ¿Con Cristo como tu Salvador, como tu Señor, como el regalo de la vida eterna? ¿O lo seguirás haciendo, como dice la tradición, por un rato, con algunos amigos? ¿Sabes que, bueno, lo que mencionó Kike Isaida de su amigo, ¿verdad? Bueno, yo no puedo ver su corazón, ni nadie de nosotros. Pero si esta amistad que Kike y Isaida tienen con el joven, qué bueno, gracias a Dios. Que sea una amistad verdadera. Que sea una amistad, ¿no?, que esté fundamentada en verdaderos valores de la ética, de la moralidad, de la fidelidad, de la lealtad. Porque cualquiera puede decir que son amigos, ¿a poco no? Pero en la realidad, no cualquiera es amigo, ¿no? Bueno, en diferentes áreas se dice que hay amistades, ¿verdad? Pero en realidad pocos muestran una verdadera amistad o una verdadera fidelidad, ¿no? Pocos, ¿no? Yo podría decirte que yo tengo pocos amigos. Y este es el testimonio, está hablando del Padre Celestial. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Te pregunto, ¿tienes al Hijo de Dios en tu vida? ¿Es el Señor Jesús tu Salvador? ¿Es el Señor Jesús tu Señor, el único y suficiente Salvador personal? Porque déjame decirte que la tradición, hay grupos religiosos que sí creen que Jesús es Dios, que sí creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero creen que necesitan a Jesús y algo más. Jesús y algo más, Jesús y otras cosas, tradiciones, y la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que es solo Jesús, solamente y nada más. No se necesita nada más para tener el regalo de la vida eterna, el perdón eterno, verdadero de nuestros pecados y sobre todo la seguridad que solo Dios nos puede dar de el perdón. Y que cuando muramos físicamente, poder estar en su presencia por la eternidad. Y no morir más. Por eso Jesús declaró, Evangelio de San Juan, capítulo 11, Jesús declaró y dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Cuando la Biblia habla acerca de los profetas en el Antiguo Testamento, dice la Biblia, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que cuando físicamente tengamos que dejar este cuerpo, déjame decirte que aún así dice la Biblia, que Dios, si Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Señor, ¿no? Estaremos en la presencia de Él por la eternidad, para disfrutar la vida eterna. Dice Jesús, San Juan capítulo 10, dice el Señor Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y la vida abundante no es el dinero, la vida abundante no es un buen trabajo. Qué bueno por el buen trabajo que tienen los hermanos, qué bueno por las cosas materiales que el Señor nos permite, qué bueno, pero cuando la Biblia habla de la vida abundante, no se refiere a esas cosas materiales, se refiere al verdadero gozo, la verdadera paz, la verdadera tranquilidad, la verdadera seguridad, se refiere a las cosas eternas, a eso se refiere a las cosas eternas, y son las cosas que Dios quiere para cada uno de nosotros. Qué bendición, ¿no? El verdadero propósito de la Navidad es saber que Cristo nació, vivió, murió en la cruz del Calvario para salvarnos y dar vida eterna. ¿A quién? A cada persona que quiera recibirlo por fe en su corazón. Es el verdadero propósito de la Navidad. Vamos a orar y terminar con este tiempo, por favor. Vamos a tomar actitud de oración, por favor. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, le damos gracias en el nombre de su Hijo Jesús, porque un día la Biblia dice que usted nos amó
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que estuvo dispuesto a dar a su Hijo Jesucristo y morir en la cruz del Calvario por los pecados de toda la humanidad. Gracias, Señor, porque un día el Evangelio llegó a nuestras vidas. Y el Evangelio es ese: buenas nuevas de salvación a través de su Hijo Jesús, su muerte, sepultura y resurrección. Le damos gracias porque un día alguien nos predicó la verdad del Evangelio, la verdad de la vida de Jesús. Y le damos gracias, Señor, porque un día invocamos el nombre de Jesús para salvación. En esta tarde, Señor, queremos rogarle en el nombre de Jesús, si hay alguien aquí, si hay alguna persona, un hombre, una mujer, un joven, que no tiene la seguridad o no ha recibido a Cristo como su Salvador, o no sabe en dónde pasará la eternidad, o tal vez no sabía esto de la Navidad, del propósito de la Navidad, de la vida y la obra del Señor Jesucristo. Le rogamos, Señor, que hoy sea el día de salvación para esta persona. Solo usted conoce el corazón. Solo usted sabe quién es realmente quien necesita la vida eterna. Le rogamos que usted convenza de justicia, de juicio y de pecado, dice la Biblia. Y que el Espíritu Santo haga esa obra verdadera en el corazón de esta persona. Guárdenos, Señor. Quédese con nosotros. Ayúdenos a no dejarnos engañar por las tradiciones de este mundo. Ayúdenos a no dejarnos arrastrar por las costumbres de este mundo. Ayúdenos a permanecer solamente en la verdad de su bendita palabra hasta el último momento de nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a terminar con este tiempo. Gracias.